Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la sesión sobre organización del proceso administrativo, en la segunda etapa del proceso administrativo. Nos estamos basando en dos capítulos de dos libros, el de Luna González, que está en la Biblioteca Virtual de la Universidad, y el de Chiavenato y Alberto me pareció muy bueno como complemento, excelente. La organización como pueden ver, es la segunda etapa del proceso administrativo. Es de especialización, el de cómo se hacen las cosas, lo que se planeó. En planeación habíamos visto que primero se analizaba todo el entorno, el mercado, las oportunidades, amenazas y cómo la empresa iba a enfrentar o a enfrentar esas amenazas o aprovechar esas oportunidades, a cómo iba a fortalecer su, su, su estructura para avanzar en sus planes. De esta manera, entonces, fija sus objetivos, formula sus estrategias y los planes para alcanzarlos. Mientras que la organización, como nos da el cómo hacer, cómo llegar a esos objetivos, con qué gente, con qué tarea les vamos a asignar y las líneas definidas de autoridad y responsabilidad. Eso es lo que hace la organización. Entonces, aquí tenemos la organización está basada en la eficiencia. Su naturaleza es que surge de la necesidad que hay de coordinar tareas, de tener disciplina y orden dentro de una organización. Persigue un fin que están planteados en los objetivos de la planeación. Lo define Terry Franklin como organizar es establecer relaciones efectivas de comportamiento entre las personas, de manera que puedan trabajar juntas con eficiencia y obtengan satisfacción personal al hacer sus tareas, bajo unas condiciones ambientales dadas por el propósito de realizar alguna meta u objetivo. Muy completa la definición. Montana y Charnock dicen que la organización es la entidad que hace posible que un grupo o equipo de personas trabajen juntos con más eficiencias de lo que lograrían solo para alcanzar las metas. Me perdonarán que estoy un poco agripada. Importancia de la organización. Logra los objetivos planteados porque, como les decía, parte de ahí, de los objetivos que se busca dentro de la organización empresarial. Ayuda a manejar con eficiencia esos recursos. Define la estructura correcta de las empresas para que más adelante, en las etapas que siguen del procedimiento administrativo, la dirección y control tengan las bases. Determina los niveles jerárquicos indicados para el funcionamiento eficiente de todos sus integrantes. Elimina la duplicidad de funciones con la departamentalización. Coordina la división de trabajo para que se dé un orden. El proceso de organizar requiere, primero que todo, pues tener bien definidos sus objetivos, su misión para crear la estructura idónea. ¿Cómo se hace? Pues se identifican sus procesos, sus principales actividades, las más relevantes, las requeridas. Se agrupan estas actividades de acuerdo con los recursos y las situaciones. Se delegan las autoridades y la toma de decisiones. Se coordina horizontal y verticalmente estas relaciones de autoridad. Para ello comprende el análisis de funciones, puestos y actividades, o sea, de procedimientos, y la elaboración y coordinación del esquema organizacional. Dentro de las funciones de una estructura organizacional, pues están dadas para producir resultados organizacionales y alcanzar esos objetivos. Para minimizar la influencia de las diferencias individuales sobre la organización, que prime más el interés común de la organización de esos objetivos que los intereses de cada área.
Las estructuras son el medio a través del cual se ejerce el poder, en el cual se toman decisiones. En esas estructuras podemos ver cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones. Y además produce impacto sobre los individuos, los miembros de esa estructura. Y además la misma satisfacción, ¿no? Ahora vamos a ver los principios guías sobre los cuales se van a orientar, se deben orientar esas estructuras y esos esquemas de organización. Primero, que deben estar las funciones y actividades alineadas con los objetivos de la empresa. Ese es uno de los principios en que están basada la organización empresarial. Luego debe haber las jerarquías, definir las jerarquías. Ese es uno de los principios importantes, definir centros de autoridad de una estructura organizacional para que hayan buenas comunicaciones y lo que es autoridad y la responsabilidad fluyan dentro de la empresa desde el nivel superior hasta el nivel operativo más bajo. Como veíamos anteriormente en otros ejemplos, me estoy basando en esta empresa Merco, que es una empresa que monitorea la reputación de las empresas en los países. Ya tiene en varios países y pues es muy seria y en base de encuestas y de análisis, de benchmarking, a través de encuestar o entrevistar a los mismos directivos, de trabajadores, se da cuenta de la reputación de las empresas. Entonces, en 2022, las empresas con mejor reputación en Colombia fueron en su orden Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Nutresa, Alpina, y sobre estas empresas vamos a ver cómo están sus estructuras organizacionales. Por ejemplo, esta es la de Bancolombia. Bancolombia es una empresa, es un banco que tiene una entidad financiera que tiene más de 30.000 empleados. Tiene más de 800 sucursales y 23.000 corresponsales por todo Colombia. Está en varios países, está en Panamá, está en El Salvador y en Guatemala, en Centroamérica. Aquí vemos la estructura. Está la junta directiva de accionistas y ellos nombran su presidente. En este caso es Juan Carlos Mora. Y está también el presidente de las otras empresas, como son la de Panamá, la de El Salvador y la de Guatemala. Cada uno tiene esta misma organización. Debajo del presidente, o sea, bajo las órdenes del presidente están las vicepresidencias. Hay 8 vicepresidencias, de las cuales pues 4 parece que fueran más importantes que las otras 4, porque están en un nivel más bajo y eso es lo que define una estructura. Entonces, las más importantes son la vicepresidencia de negocios, que es por donde se llevan todas las sucursales, la dirección de estrategia, la innovación, la vicepresidencia de innovación y sostenibilidad, y está la auditoría interna. Y también más abajo están la vicepresidencia de riesgo, la corporativa, la Secretaría General, y bueno, y así van bajando, y pues esta estructura no termina acá. Esta es a una estructura muy general. 12:30. Tenemos la Ecopetrol, por ejemplo, la segunda empresa de mayor reputación en Colombia. Tenemos una estructura, ay, se me olvidaba decirles que en Bancolombia yo agregué esto, que la Superintendencia Financiera de Colombia es quien vigila las entidades financieras desde el gobierno y protege de riesgos a sus clientes, a sus ahorradores. Entonces, a los que le están depositando la confianza y la plata, ya sea a nivel empresarial o personal,
Entonces, ellos no la tienen, pero yo la puse acá. La Superintendencia Financiera de Colombia me parece importante. Aquí en medio de ellas puede haber un revisor fiscal, en medio de la junta directiva y el presidente del grupo. Hay un revisor fiscal que es quien monitorea toda la parte que se estén cumpliendo junto con las auditorías que se estén cumpliendo, está monitoreando los indicadores de su capacidad, de su solvencia, su liquidez y su rentabilidad todo el tiempo. Y está monitoreando que no se salgan de los índices permitidos, de los límites permitidos en cuanto a todo, a capacidad de endeudamiento, a su solvencia, a su liquidez, a sus encajes bancarios, a sus préstamos, a todo eso. Por aquí anda la revisoría fiscal. En Ecopetrol tenemos que hay una junta directiva, es una empresa mixta, pública y privada, donde hay una junta directiva, hay una presidencia, se han creado varios comités. Aquí habla de uno, pero son varios los que hay, donde definen el cumplimiento, o sea, están monitoreando o vigilando el cumplimiento de las órdenes de la junta directiva, o sea, de los planteamientos, o sea, de sus planeación estratégica, de que se estén cumpliendo. Entonces se crearon unos comités a nivel de Ecopetrol. Está la presidencia y aquí sigue la línea esta amarilla, que son las áreas corporativas o funcionales, como la jurídica, la de finanzas, la de nuevas tecnologías y talento humano. Mientras que por este lado, estas verdecitas son áreas de soporte, como la vicepresidencia de abastecimiento y servicios y la de desarrollo sostenible. Esta naranja son áreas que son de verificación y control. O sea, lo que les decía, la auditoría interna, y por aquí está la revisoría fiscal a nivel staff con líneas punteadas, y está la vicepresidencia corporativa de cumplimiento. Esta debe estar muy relacionada con este comité de auditoría de la junta directiva. Y en negro o en azul oscuro están todas las áreas que comprende la parte operativa, lo que ellos llaman upstream. Entonces está la vicepresidencia comercial y de mercadeo, de bajas emisiones. Entonces abrimos una de estas, eso es larguísimo, esa estructura. Abrimos y encontramos la vicepresidencia upstream acá. Y debajo de ella está pues la vicepresidencia de exploración, y está luego por áreas geográficas, la de región central, la Orinoquía, la de Oriente, o sea, los de exploración están por este lado. Y así uno, analizando el organigrama, se puede dar cuenta de cómo está organizado. También va bajando, y están los organigramas ya departamentales como este. Este es en la Universidad del Sinú, la Dirección de Bienestar Universitario, comprende todas estas áreas, está la coordinación de cultura, los psicólogos de apoyo, está una coordinación de desarrollo humano con un capellán, está la coordinación de deporte y recreación y de salud y promoción socioeconómica. En la Universidad del Sinú la encontré. Entonces, otro de los principios es la difusión. La difusión consiste en que cada puesto que cubre autoridad y responsabilidad debe publicar e informar por escrito y a disposición de todos con quien tenga relación. O sea, la clave es que la difusión se haga por escrito. Luego viene, dentro de los principios de la estructura de la organización, está la unidad de mando o autoridad. Nos indica la relación existente entre dos personas o dos áreas específicas de trabajo. La responsabilidad se comparte en toda la compañía, mientras la autoridad solo se delega.
Uno puede delegar autoridad, pero no la responsabilidad. Si yo soy un jefe de área y yo delego cierta responsabilidad, cierta función, yo comparto esa responsabilidad sobre esa actividad. Entonces, al asignar, debe asignarse, pues la recomendación es que se asigne un solo jefe para que los subordinados se reporten solo a un solo jefe y no una persona que reciba órdenes del gerente de finanzas, otra orden del gerente de recursos humanos, entonces eso se vuelve como caótico. Entonces, allá arriba se reúnen todas las áreas, todos los gerentes se ponen de acuerdo en lo que van a hacer y todo eso, y ellos escalan todas esas decisiones en su área. Así es como se manejan los niveles de mando y de autoridad. Así hay menos confusión entre las personas y hay un mayor sentido de lealtad entre ellas. Está también el principio de autoridad y responsabilidad. Quiere decir que no se puede dar una responsabilidad sin dar una autoridad. Entonces debe haber un equilibrio en ese manejo de ambas cosas. Si doy una responsabilidad importante, también debo dar una autoridad para que pueda cumplir con esa responsabilidad. Está el principio de tramo de control o extensión de mando. Quiere decir la cantidad de departamentos que un gerente puede dirigir para, para ser eficiente y eficaz. Porque si le damos a un gerente muchas áreas para manejar, pues eso se vuelve un tramo de control muy extenso y muy inoperante. Entonces, determina el número de gerentes y niveles que va a poseer una empresa. Entonces, yo quiero tener 4 gerentes, un gerente, pero para empresas pequeñas, u 8 gerentes o 8 vicepresidentes. Bueno, ahí se va definiendo de acuerdo al tamaño de la empresa. La similitud y eso se da de acuerdo a la similitud de las funciones que tenga o de los procesos que haya, el aspecto geográfico, o sea, donde están ubicados, la complejidad de todas sus funciones y la estabilidad de los negocios. Y pues también se tiene en cuenta si hay conflictos o no, si puede haber o no. Entonces, esa es otra forma que define el tramo de control. Vamos a ver entonces, por ejemplo, una organización que tenga unos tramos muy amplios de control. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estructura es como muy plana. Si la ven, aquí hay solo dos. Hay solo 2 niveles. Está el nivel de arriba, luego siguen otros y luego este también tiene con otra cantidad de puestos. Esto por un lado tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. No quiere decir que sea malo siempre. Las ventajas son de que la estructura organizacional es más plana, es menos obesa y es lo que se recomienda. De esta manera, los supervisores se ven obligados a delegar funciones, no a hacer todos ellos. No, yo lo hago, yo tomo las decisiones, yo hago, no, se ven obligados a delegar porque si no se vuelve inoperante. En esta estructura se planifican y establecen las políticas muy claras para el manejo administrativo. Y los subalternos que se les seleccionan deben ser personas pues muy preparadas para cumplir la actividad encargada. No se puede elegir así como personas muy inexpertas, sino que deben ser personas muy preparadas para que puedan cumplir con la delegación de sus funciones. Dentro de las desventajas es que es más lenta la toma de decisiones, puesto que la decisión probablemente está en el jefe de área. Entonces, mientras él atiende todos los requerimientos de todos estos, pues se presenta una cola, una demora, unos espacios. Por lo general, ellos están sobrecargados de trabajo. Por eso se requiere mucha eficiencia de todos sus colaboradores. Se puede, en esto, como desventaja, se dice que
Este gerente, por estar tan sobrecargado y de pronto le parezca que hay que ponerle mucha atención a estas áreas, puede descuidar temporalmente y puede descuidar el control y la supervisión de las otras áreas. Pueden presentarse problemas de comunicación. Se requiere un manejo administrativo excepcional. Cuando vemos que una empresa funciona con esta estructura, déjenme decirles que es una empresa que de verdad tiene un manejo administrativo excepcional, de gran calidad de parte de los gerentes. Y se requiere que haya personal mucho más preparado, entonces es más costoso. La organización con tramos estrechos tiene sus ventajas y desventajas también. Pues se requiere, pues hay mucho más supervisión y más control, hay mayor comunicación, es más rápida, porque son áreas pues que están más pequeñas y de eso repercute en la toma de decisiones. Con el incremento de los niveles gerenciales, pues disminuye la toma de decisión también porque tiene que ir escalando. Bueno, este no puede tomar decisión si no llega a este y este no puede tomar decisión si no llega a este. Entonces las decisiones escalan y son también lentas en estas estructuras de acuerdo a los niveles que tenga. Tiene un costo elevado pues porque hay más gerentes para controlar más pequeñas áreas. Y, y al existir mayor supervisión, pues hace que los trabajadores, que los gerentes intervengan en la labor de los trabajadores, con lo cual ellos se van a sentir aminalados en su autonomía y en su libertad de hacer el trabajo. Eso puede ocurrir. Otros principios de organización son responsabilidad, que va a ir acompañada de autoridad siempre. Todo miembro de organización tiene la responsabilidad de cumplir con ciertas tareas. Esa es la responsabilidad. Estas son sus tareas y sus responsabilidades, cumplir con ellas. Implica ética, entrega, empeño y sobre todo garantía de cumplimiento que las va a hacer. Es una responsabilidad compartida. Delegación significa depositar una confianza, encargar a otro individuo o grupos de individuos con su autoridad correspondiente de ciertas funciones. Es importante que al delegar se haga por escrito. La coordinación es una habilidad gerencial que es importante porque armoniza esfuerzos individuales encaminados al cumplimiento de las metas de los grupos. La coordinación se hace a nivel vertical y a nivel horizontal para que no se encierre cada área en sus propios objetivos. Otro de los principios importantes es la comunicación. Es el proceso a través del cual se transmiten ideas, objetivos y necesidades y a la vez genera respuestas requeridas. Una comunicación no solo se da para informar, sino para solicitar información. La comunicación constituye uno de los aspectos básicos de toda actividad gerencial. Sus propósitos más importantes son comunicar constantemente qué debe hacerse, cómo, cuándo y cuánto. Igualmente, debe conocer cómo marcha el proceso para que dispongan de una información o retroalimentación respecto de su desempeño. No es que yo me comunique todos los meses, mire, estos fueron los resultados, sino que se va informando a medida que van avanzando las cosas de cómo están marchando las cosas. Todo bien, 12:45. en este proceso ahora. Y también otro de los propósitos es proporcionar actitudes necesarias que promuevan la motivación y la cooperación de los empleados y la satisfacción de los cargos. Bueno, una parte bien importante de la organización es su diseño organizacional. El diseño de la organizacional, pues, es función de un administrador.
es el responsable directo de esta obra maestra, porque es una obra maestra. Cada estructura organizacional es diferente, es como la huella digital de cada empresa. ¿Y cómo se establece? Se establece a través de distribución de funciones, de mapas organizacionales, de diseño de puestos, de organigramas y manuales administrativos, y crean relaciones de autoridad. Es la labor del administrador hacer todo esto. ¿Qué es el diseño organizacional? Es el que define la estructura básica de la empresa, cómo divide y asigne las tareas empresariales entre las áreas, los departamentos, los equipos, los cargos, y cómo se aplicarán y se distribuirán esos recursos. Son aspectos que generalmente se divulgan en los organigramas, en los manuales de organización y las descripciones de los cargos. Los requisitos del diseño organizacional no solo es que funcione como una estructura básica que muestre las divisiones de los trabajos, sino que sirva como mecanismo de decisión. ¿Cómo van a operar? ¿Cómo es el mecanismo de operación? Y debe responder a esto. ¿Y cómo es el mecanismo de coordinación e integración de todas las áreas? Hay 3 factores para determinar cómo debe hacerse un diseño organizacional, que es el tamaño de la organización, la tecnología que usa y el ambiente, el clima organizacional. Entonces, debe haber también racionalidad en las decisiones. No se puede delegar todo, sino que debe haber discreción administrativa y de la alta gerencia para esa discreción de la alta gerencia, seleccionar la estructura que más le sirva a sus intereses. Puede que haya un equipo externo que esté armando o rediseñando la organización, pero quien finalmente la comunicación debe ir con la alta gerencia siempre. Los requisitos, como les decía, del diseño organizacional son su estructura básica, debe estar planteada a través de una división del trabajo organizacional y asignación de los recursos empresariales para que este sistema funcione. Eso se hace a través de una especialización. Normalmente al hacer la estructura se habla de la especialización. Hay vertical, que se llama la jerarquía, cómo van fluyendo esos niveles, y la especialización, que se llama la departamentalización. Y la especialización horizontal, que es la departamentalización, cómo se van creando esas áreas, esos grupos. Y asimismo define dónde están las tareas funcionales, dónde está producción, dónde está mercadeo, dónde están finanzas, recursos humanos. Es más o menos eso lo que define. Está también dentro de los requisitos del diseño organizacional, definir su mecanismo de operación, que está basado en la existencia de normas, reglas y reglamentos, manuales de organización y procedimientos. También su mecanismo de decisión. Es importante saber si una empresa está centralizada o descentralizada. ¿Cómo van a ir los objetivos de la organización? ¿Cómo van a entrar en consonancia los objetivos y los específicos de cada uno de las áreas que la componen? ¿Cómo va a ser su jerarquía de autoridad? ¿Hasta dónde van a ir su autoridad? ¿Hasta dónde pueden ir sus decisiones? Como mecanismo de coordinación también debe funcionar entre las partes en función del trabajo organizacional. El mecanismo de coordinación no solo define cómo deben funcionar dentro de las áreas, sino con las otras áreas. Y así, de esta manera, la coordinación da una coherencia a todas las áreas, ¿no? En la búsqueda de la integración, para compensar la diferenciación que tienen las áreas. Tendencias.
Actualmente, pues hay varias tendencias que se están viendo en cuanto al diseño organizacional, que es la formación de equipos orientados a clientes. O sea que la tendencia es que las áreas funcionales pierden su importancia como estructura básica, como criterio de división de trabajo, sino que lo va desplazando hacia la formación de equipos orientados al cliente. Son más efectivos. Y está sustituido también por las áreas, por procesos empresariales. También se están armando equipos multifuncionales que nos lleven a definir procesos empresariales y a llevarlos a cabo. Digamos, esos procesos tienen que ver mucho con los objetivos de la empresa. Entonces, se van sustituyendo los departamentos definitivos por equipos autónomos o transitorios. Y, y se va analizando toda la estructura para asignar las actividades, porque puede haber que mi empresa esté desarrollando actividades muy ineficientes y muy costosas con respecto a terceros que me están ofreciendo a nivel externo una contratación de un servicio o de un producto mucho más económico de lo que yo lo estoy haciendo, y yo me estoy desenfocando de mi esencia, de mi misión, de mi core business. Entonces, todo eso se estudia en el diseño organizacional, tanto de empresas nuevas como las que ya están establecidas, y es cambiante. Uno ve los organigramas muy diferentes el de hoy al de hace 10 años. Entonces, de las tendencias también se habla mucho de reingeniería, que hace énfasis en los objetivos y metas que deben cumplirse y transforma los objetivos organizacionales en objetivos individuales. Hace que las personas se involucren más, esa reingeniería. Hace énfasis en los medios y comportamientos estandarizados. Perdón, no, hace énfasis en los objetivos y en las metas que deben cumplirse, pero deja de hacer el énfasis en los medios y comportamientos estandarizados. Se va más hacia los objetivos, por eso se hace reingeniería. Nuevamente, administrar por objetivos. Se está viendo como tendencia de que las pagas y las recompensas de motivación por cumplir objetivos se están viendo cada vez más. Y también hay una tendencia a la descentralización y sustituir los mecanismos tradicionales por una focalización en el cliente interno. Dentro de una empresa también hay clientes internos y hay clientes externos. Se habla de cliente interno cuando yo como área dependo de un proveedor interno que tengo que él tiene que acabar cierto producto para yo continuar con mi área y procesar en mi área lo que tengo que hacer. Entonces, ya se está hablando en esos términos como si cada área fuera y a su vez esta área de proveedor debe tener la visión de que yo tengo un cliente interno a quien entregarle cierto producto con la oportunidad que se necesita y cumplir ese eslabón de la cadena de valor que tienen todas las empresas, ya sean en sentido hacia arriba o descendente hacia abajo. Las fases de la organización veíamos que era dividir el trabajo, jerarquizarlo, establecer las autoridades, los mandos, de coordinarlos, describir las funciones y obligaciones, y también la departamentalización. ¿Cómo vamos a hacer esa departamentalización? Vamos a hablar de ese tema. Dentro de las características y fases del diseño organizacional, pues lo que decíamos, la departamentalización se puede dar de diversas maneras. Podemos hacerlo por funciones,
similares, especializadas por productos o por áreas geográficas o territorios o por clientes o por procesos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los tipos de departamentalización que hay o que se hacen en las empresas. A veces es un solo tipo o a veces es combinado dependiendo del tamaño de la empresa. Por lo general, las empresas grandes tienen mixtas esas departamentalizaciones. Entonces, digamos que la estructura básica que produce una diferenciación con la división del trabajo. La departamentalización nos define pues las áreas y los mecanismos de operación que hay y las funciones que tiene cada área a través de reglas y reglamentos. Los de decisión, la jerarquización se da como un mecanismo de decisión y de la jerarquía de la autoridad, o sea, quiénes son los jefes, cuál es el jefe, a quién le debo reportar o quién me debe informar. Y los mecanismos de coordinación son los que hacen la integración. Hay que tener en cuenta que la tendencia son equipos orientados al cliente, donde se pueden recortar las empresas y volver parte de su estructura como un outsourcing, o sea, sacar parte del negocio de la empresa como un outsourcing, enfocarse en el negocio, descentralizar y hacer énfasis en los objetivos y en las metas y en los resultados. Esa es la tendencia. Y eso es lo que se debe mirar en el diseño organizacional. Entonces, por ejemplo, este puede ser el resultado de una estructura. Si hacemos mucha diferenciación, mucha división, muchos órganos y departamentos, muchos niveles jerárquicos, si hacemos alta diferenciación, el resultado es todo esto, muchos órganos, muchos niveles jerárquicos, mucha heterogeneidad. Mientras que hacemos poca diferenciación, el resultado de la estructura va a ser de poca división del trabajo, pocos órganos y departamentos. O sea, la ideal es hacer como una armonización entre todo eso. En cuanto a formalizar, pues buscar las reglas, la reglamentación y establecer los cargos. Si es exagerada la formalización, pues se nos vuelve una burocratización. Hay mucha coacción y restricción, libertad de actuación, mientras que poca burocratización puede haber mucha libertad y puede conducir a otro tipo de organización que ahora la vamos a ver qué puede resultar ahí. Esta es la burocracia y esto se llama adocracia. Está cuando hay poca burocratización, hay un amplio tramo. Está también la centralización, la jerarquía de autoridad. La autoridad puede estar centralizada o descentralizada. Si hay mucha centralización, no hay casi delegación de autoridad. Todo está en la cúpula. Entonces se vuelven los organismos muy dependientes de lo que diga el otro, de lo que diga el otro y así. Y cuando hay mucha descentralización, pues hay más autonomía, hay más delegación de autoridad y pues se requiere mucha especialización y motivación y satisfacción para tener una estructura con descentralización. En cuanto a la integración, pues es importante que haya buena cohesión, que esté más tirada hacia el lado de coordinación, de que se coordine muy bien las áreas. ¿Ya? ¿En qué consiste la formalización? Es el grado en que las reglas y los reglamentos se definen explícitamente para gobernar el comportamiento de los miembros de la empresa. Se puede hacer a través del cargo, una descripción del cargo, se formaliza el cargo, un flujo de trabajo como un gráfico, instrucciones y procedimientos detallados sobre cómo ejecutar las tareas, sobre reglas y reglamentos y procedimientos, reglas y procedimientos. Cuanto mayor sea la formalización, como vimos, más burocrática, mecanicista, rígida, rutinaria, definida se torna la empresa. Entonces, pues hay que hacer el balance, ¿no?
La división del trabajo, ¿cómo se da antes de la departamentalización? Se hace una división vertical y una división horizontal. Ambos están fundamentados en la especialización. Establece niveles de autoridad y cómo se facilita la comunicación entre ellos. Entre más se limite la persona a una sola actividad o un área, pues mayor es su eficiencia y destreza, aunque dependiendo del tipo de organización puede perderse. Entonces se divide el trabajo de acuerdo al perfil. ¿Cómo se hace la departamentalización de las empresas? La departamentalización es cómo agrupar las actividades en función de una base común. Ellas pueden hacerse a través de producto, de áreas geográficas, lo que hablábamos, de tiempo, por función, por producto, por área geográfica, por clientes, por procesos o por proyectos. Esas son las alternativas más usadas. Puede haber otras, pero estas son la departamentalización. Veamos a ver en qué consiste. La funcional, la departamentalización funcional, consiste en agrupar por funciones. Entonces, el área financiera agrupa todo lo que tenga que ver con análisis de datos financieros, como es la contabilidad, las finanzas, de pronto la auditoría, que ahí también está muy chequeando mucho el tema. Entonces, en producción está la planta, en recursos humanos están todas las cuestiones de manual de procedimientos, y en mercadotecnia comercial y ventas, están dedicados a comercial de ventas. Esto es lo que más se ha usado durante muchos años, mejor dicho, desde que está el proceso administrativo, es lo que más se está usando, lo que más se ha usado, y como les digo, las tendencias tienden a cambiar. Las ventajas es que hay una diferenciación lógica y útil y especializada dentro de las áreas. Es apropiada para ambientes estables o de poco cambio que requieren ejecución constante y repetitiva. Pero hay que hacer una observación, como la constante de hoy es el cambio, todo está cambiando. Entonces, hay que ver si esto funciona o no cuando hay un cambio importante en, en los ambientes, en el entorno. Hay que ver cómo, porque esta es una estructura rígida y dentro de las desventajas es que tiene resistencia al cambio. Carece de mecanismo para coordinar flujos de trabajo, porque cada uno de estos tiene que ver con un proceso de trabajo. Tanto el de mercadotecnia como el de finanzas, el de producción y el de recursos humanos, tienen que ver todos con alguna actividad o proceso o cliente. Entonces, digamos que no hay unos flujos definidos orientados al cliente, sino que están orientados a lo que hace cada área. Entonces, la responsabilidad por generar utilidades que están definidos en esa orientación al cliente, en esa orientación de procesos para darle al cliente lo que necesita, entonces se desplaza hacia las áreas de autoridad. Mire a ver usted cómo hace sus utilidades, que nosotros miramos a ver cómo hacen nuestros trabajos, pero como los caballos con sus cosas aquí en los ojos, pues solo miran lo que hace su área y no miran en general sus objetivos. Este es un organigrama que encontré de Arturo Calle. Arturo Calle es el dueño, socio y gerente general de su propia empresa y sus hijos junto con su familia. Entonces aquí está su revisor fiscal, que es el que está entre el gerente general y sus socios. Y aquí también tiene una departamentalización funcional. Está el gerente de expansión de negocios, está el gerente nacional de almacenes con sus gerentes regionales que manejan los almacenes, el que distribuye la ropa, porque es un productor muy querido en Colombia sobre ropa.
Está el gerente de diseño que hace los diseños de la ropa, el de marketing, cómo hace la promoción y publicidad. Está el de negocios corporativos y están las áreas funcionales, contabilidad, compra, recursos humanos, producción, los negocios corporativos. Bueno, esto es una mezcla. Está también, este es el organigrama de Esentia. Esentia es una entidad de Ecopetrol que produce polímeros. Este sí está claramente definido por funciones. Está el jefe de planta, el jefe de abastecimiento, el jefe de mantenimiento, el de logística, el director administrativa, está el gerente. Ahí está, por funcional. Aquí tenemos a Afinia en Bolívar. O sea, eso es una entidad del grupo EPM. Este gerente de Afinia, pues viene, más arriba todavía hay más gerentes y más cosas y más vicepresidentes que pertenecen al grupo EPM. También están agrupados aquí por áreas funcionales. Está la gerencia de planificación, administrativa, financiera, recursos humanos, tecnología de información, auditoría interna, gestión de red y dirección comercial. Realmente por donde se va todo es por acá, o sea, para estar orientado al cliente es irse por acá, por la parte de red. Todas estas debieran funcionar alrededor de esta, que es la parte comercial y de red. Estas son, digamos que, las claves del negocio, las que nos orientan hacia los clientes. Entonces, estas tienden a centrarse en sus actividades, mientras que estas la están luchando fuertes para que estas los apoyen para que puedan tener mejores resultados. Por productos, departamentalización por productos. Es cuando una empresa hace la diferenciación de sus áreas de acuerdo a las actividades o los productos o los resultados de la empresa. Eso lo hacen empresas grandes como la Colgate, Palmolive, Gillette, Sony. Ellos van por productos, televisores, los diferentes productos que tengan. Entonces, se diferencia por los resultados. Este tipo de diferenciación facilita el empleo de tecnología, de máquinas e intensifica los esfuerzos y la coordinación, pero va en detrimento de la especialización. Entonces, evalúa el desempeño es a través del éxito que han tenido los productos. Permite innovación, crecimiento y diversificación. Aquí tenemos una empresa farmacéutica, digamos, que tiene su división farmacéutica, su división veterinaria y química, y sus áreas están área de analgésicos, área de antibióticos, área de jarabes en la división farmacéutica. En la veterinaria está el área de vacunas y de medicamentos. En la química está el área de pigmentos, el área de fosfato y insecticidas. Esta es una departamentalización por producto. El grupo Nutresa, por ejemplo, es el segundo o tercero más grande de Colombia, de mejor reputación en Colombia, no el más grande de mejor reputación. Tiene su junta directiva, su presidencia, y ellos están departamentalizados a nivel de alta dirección por producto. Entonces está la presidencia del negocio cárnico, el de galletas, el de chocolates, el de café, pastas, helados. Y también está algo geográfico, como Chile, habla de Chile, de la filial de ellos de Chile, alimentos al consumidor. Su presidente de esa empresa tan grande es el señor Carlos Ignacio Gallego, ingeniero civil de la Universidad EAFIT con maestría en administración de empresas de la misma universidad. Dentro de su experiencia, es que él fue presidente de este negocio de chocolates. Creo que es uno de los más importantes que tiene este grupo. Fue también director de la fundación,
y, y fue vicepresidente de la Compañía Nacional de Chocolate, que luego la fusionaron. Mire, estos son los negocios o los productos de Nutresa. En galletas están también por marcas. Está Noel, en Costa Rica se llama Pozuelo y en Estados Unidos se llaman Cookies. Está también el negocio de chocolate, está la Compañía Nacional de Chocolates, tanto en Colombia, Perú, Costa Rica, y está Nutresa, que está en México. Se llama así en México la de chocolates. La del café. Estas son todas las marcas que tienen Nutresa y así maneja sus vicepresidencias de acuerdo a sus líneas de negocios o productos. También está la departamentalización geográfica. El diagrama geográfico normalmente se aplica en áreas de ventas o también en áreas de producción y es muy usada por las multinacionales. Es por base territorial, ya sea de operación o de ventas. Las limitaciones es que hace énfasis en la coordinación en detrimento de la especialización. En la estructura de área geográfica la tienen, por ejemplo, las entidades bancarias. Cada sucursal cuenta con un gerente responsable del área. Entonces, en los bancos uno ve gerente regional zona costa, gerente regional eh, zona sur o zona central, y a su vez gerente por ciudades, ¿no? Entonces, y también están los gerentes por barrios. Entonces, gerente Modelia, gerente de Boca Grande, gerente de Plaza Colón, entonces están más ubicados por áreas geográficas. Esta es una empresa petrolera, por ejemplo, en Brasil. Tiene región centro, norte, sur y sus agencias. Alpina. Alpina también tiene sus unidades de negocio distribuidas de acuerdo geográficamente. Eso es a nivel muy alto. A nivel muy alto dice, bueno, nuestras unidades de negocio están primero geográfico, está Alpina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, y está otra internacional que cubre varias. Este es el de Alpina. Tiene una dirección legal. Normalmente la parte legal está asociada a la presidencia o a la gerencia general. Y asistencia a la presidencia, dirección de comunicación, auditoría y organizacional. Podemos ver también, hablábamos antes de Afinia, hablemos entonces de EPM. EPM tiene su gestión de negocios. EPM tiene esto. Este es el organigrama de EPM desde la gerencia general. Está clasificado inicialmente por cuestiones funcionales. Habla de asuntos legales, talento humano, relaciones corporativas, riesgos, auditoría, secretaría general, estrategia y planeación, finanzas. Y luego gestión de negocios, lo que les decía de Afinia, lo de la red, la distribución. Entonces vamos a ver en qué consiste su gestión de negocios. Su gestión de negocios se clasifica en sus negocios o sus productos. Esto está departamentalizado por productos. Entonces, ¿cuáles son sus productos? Ay, pues gas, energía, agua, ¿sí? Esos son sus productos. Entonces, aquí lo tiene departamentalizado. Por ejemplo, la energía la tiene, vamos a ver cómo tiene distribuida la energía, EPM. La energía lo tiene departamentalizado porque ¿en qué consiste la energía? La 13 y energía 15. es un negocio muy amplio. Ya vamos a terminar. La energía comprende la generación, que son las plantas de energía.
Mire, ahí está eólica, energía eólica, que es la del viento. Y está la generación de energía y la tienen distribuida es por regiones, por área geográfica. Y también aquí tienen pequeñas centrales, las plantas térmicas es otro tipo de energía, porque las plantas térmicas son esas represas de donde sacan el agua, de agua. Bueno, eso ya vemos que esto es un organigrama mixto, el que tiene EPM. Y ahora las empresas que tienen departamentalización por clientes. El cliente se ha considerado, digamos, como la razón de ser de las empresas. Se ha venido considerando. Las empresas se están abriendo hacia sus clientes como es el que manda al final de cuentas. El cliente no regresa ni compra o no se interesa si la empresa no tiene su razón de ser. Por esto muchas organizaciones han creado estructuras ya para satisfacerlo. De este modo, las tiendas de autoservicio se dividen en, por ejemplo, ferretería, tiene sus propios clientes. Frutas y legumbres, allá están. La tienda de niños, por ejemplo, usted va a un Falabella y encuentra todo eso. O un Jumbo, encuentra todo eso. Entonces hay un ambiente de confianza y atención más personalizada a los tipos de clientes, con lo que generan lealtad de la empresa. Cuando hay, por ejemplo, en un caso, aquí nos muestran un caso de una departamentalización de una empresa que vende ropa. Ellos tienen sus divisiones por ropa de dama, de caballeros, de junior, niños y bebés. Las características de los clientes son bien importantes, su edad, su nivel socioeconómico, sus hábitos de compra. Son la base de la estrategia que se fija la empresa para hacer la departamentalización y es recomendada cuando la empresa trata con diversos tipos de clientes con características y necesidades diferentes. Dentro de las ventajas de esta estructura es que que la situación del cliente es muy importante y los clientes responden a eso y se dan cuenta de eso. Y en limitaciones que las otras actividades de la empresa se vuelven secundarias debido a la preocupación compulsiva que hay por los clientes y se sacrifican los otros objetivos por satisfacer al cliente. Pero bueno, el cliente feliz con eso. Una de las empresas que tenemos es de ese tipo, como la de Arturo Calle, pero ya orientada al cliente, es esta de Amancio Ortega. Amancio Ortega es un empresario español que es el dueño y propietario de Inditex. Inditex es la empresa que produce ropa y finalmente llega, mire, ellos están orientados aquí al cliente, a sus marcas, Zara, Máximo Duty, producen ropa y están orientados no solamente a la producción de ropa, sino a los clientes objetivos y bien segmentados. Entonces, por ejemplo, Zara, Stradivarius y hay otra, y Máximo Duty producen ropa, pero su segmento es diferente. El uno son mujeres, el otro son hombres, el otro son mujeres más jóvenes. Está Zara Home que produce artículos para el hogar, está el de niños, ahí están todos. Yo quisiera mostrarles quién es Amancio Ortega. Es una persona muy querida dentro de esa organización. On Adapted Mind Y aquí Reading, fue cuando stories are le designed to build vocabulary celebraron and sus comprehension. 80 años There are su hija. Entonces quería mostrarles tremenda celebración que le hicieron, porque esa es una empresa gigante, enorme. Aquí va llegando. Aquí va llegando Amancio a su oficina el día de su cumpleaños. Cuando cumplió 80, hoy tiene 87. Y ahí llega.
Es muy emotivo este video, donde su hija se hicieron llorar a este señor de tanta emoción, por tanto agradecimiento en París, en Milán, en Londres, en cosas internacionales, de que veamos un plato sobre la canción. Let's celebrate. Let's celebrate. It's all right. Yeah, a celebration will last throughout the year. Bueno, queríamos. Let's celebrate. Ay, no sé si se los mostré, pero bueno. Después les mando el video. Creo que no compartí. Al compartir pantalla debí haber compartido esto. Este es el video que les quería mostrar. Ay, qué pena que les quede. It's all right. It's a celebration. Celebrate. Come now. Celebrate that. It's a celebration. Bueno, ya. Seguimos con nuestro tema. Entonces, otro tipo de departamentalización es por proceso de fabricación. Se usa más que todo en empresas industriales, en las automotrices, en donde diseña su organización alrededor de un proceso, más que todo su importancia es la tecnología que tienen ahí. Entonces, por ejemplo, hay procesos manuales, mecánicos y totalmente automatizados, como el de Tesla. Algunas ventajas pueden ser el uso y desarrollo de tecnología de punta, así como el desarrollo de habilidades y el logro de una ventaja económica y competitiva del mercado. En esto, pues que va de acuerdo a la tecnología, y las limitaciones o la desventaja es que cuando la tecnología cambia, es una estructura muy rígida y no tiene mucha flexibilidad porque está sujeto a la tecnología. La diferenciación se agrupa por áreas. Por ejemplo, en un área automotriz está moldeo, fundición, pintura, diseño de modelos, cortado, toda esa cuestión. Y ahora la estructura matricial, o sea, la departamentalización matricial se da más que todo en administración de proyectos. Cuando se sacan de varias áreas personal y se arman equipos funcionales para un proyecto específico de manera temporal. Los individuos que pertenecen se identifican después únicamente para ese trabajo y luego van rotando, terminan su trabajo y siguen para otra actividad totalmente diferente, puede ser o puede ser algo similar, o sea,
Por ejemplo, construyen un edificio y luego sigue la construcción de un centro comercial que son totalmente diferentes, pero entonces la forma de hacer la cimentación y todo son iguales. Entonces el ingeniero encargado de cimentación pues termina acá y se va para el otro proyecto. Eso es la matricial, que se van rotando. Y si no, pues regresa a su base, a su empresa base, mientras salen los proyectos. Esta es la de proyecto, la misma matricial. Implica que está agrupado de acuerdo a las actividades. Eso se usa también mucho en las empresas de I+D, donde se hace investigación y desarrollo, como en la rama de tecnología, la electrónica, la energía nuclear, la astronáutica, la aeronáutica, la farmacéutica. Mientras se está haciendo el desarrollo, se arma un proyecto, desarrollo de la vacuna contra el COVID. Ahí se arma un proyecto y entonces ellos exigen una tecnología compleja y es temporal. Es importante cuando se destina unos recursos muy grandes, tiene unas proporciones muy grandes, armar una departamentalización por proyecto, o cuando es un proyecto de verdad muy importante, puede tener periodo prolongado, no solamente de unos meses, sino de muchos años, entonces se requiere esto para lograrlo. Aquí tenemos una estructura de un proyecto, de una construcción, habla de ingenieros residentes, habla de asistente administrativo, del director del proyecto. Aquí de lo que no veo que hablan es de ventas. Este gerente como que solo está encargado de la parte de ejecutar el proyecto. De pronto ventas debe haber otro, que hay un gerente de ventas que vende este proyecto que están ejecutando. Normalmente un proyecto no arranca hasta que no tenga un punto de equilibrio y unas ventas, ¿no? Reingeniería de procesos. Es muy usada para reconfigurar las empresas, para sustituir la departamentalización funcional por la de procesos. Es decir, la orientación vertical por la orientación horizontal. Se pasa de departamentos funcionales a equipos de procesos. ¿Cómo se arman esos equipos de procesos? La organización en sus niveles de jerarquización puede tener centralización, que concentra la toma de decisiones en la cumbre de la organización, facilita la dirección personal y se percata de emergencias con mayor rapidez. Claro, porque todas las decisiones las toman ellos, entonces ellos son los primeros en enterarse de todo. La descentralización lo que hace es que a veces dispersa la autoridad de la toma de decisiones y no hay descentralización absoluta, porque si no se eliminaría el puesto. En la descentralización en ambos se requiere selección cuidadosa para delegar, y también se requiere cuáles decisiones deben mantenerse siempre en la más alta dirección, en la alta dirección. Crear políticas específicas que guíen la toma de decisiones, eso por lo general en los papeles esos de la Cámara de Comercio, ahí dice las limitaciones de un gerente. Está autorizado para firmar contratos hasta tal cuantía. Por ejemplo, una persona que sea gerente de una empresa y que decida por mucho no puede extralimitarse de sus funciones. Entonces, eso, un banco, por ejemplo, a la hora de prestar dinero, 13:30. revisa ese tema, pues para que no se salga de sus atribuciones y después no haya quien le responda porque se salió, porque fue como cómplice de la alta dirección que no tenía las atribuciones para hacer esos créditos que se pasaban de sus decisiones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la centralización y de la descentralización? Dentro de las ventajas de la centralización es que como se concentra la decisión en la cúpula, pues estos tienen una visión más amplia, más global de la empresa.
Normalmente son personas que están más preparados, con mayor experiencia, que los que están en niveles inferiores que están tomando la decisión y están más orientados al cliente. Cuando se centraliza, pues se origina mayor especialización, las decisiones pues más coherentes con los objetivos. Y dentro de las desventajas es que quien toman decisiones por acá arriba están lejos de los hechos y de las cosas que ocurren por acá abajo en la parte operativa. Entonces, esa es una de las desventajas de tomar decisiones allá arriba sin estar allá abajo. El problema es que casi nunca tienen contacto con sus niveles inferiores ni con las situaciones involucradas. Las líneas de comunicación se vuelven más largas, los niveles de comunicación. Los administradores se sienten frustrados porque no entran en los procesos de decisión. Y al involucrar muchas personas en la comunicación, hay más posibilidad de error y diserción. Cuando van subiendo, van escalando la información, van cambiando, se van volviendo más subjetivas las comunicaciones. En cuanto a la descentralización, las ventajas es que las tareas toman decisiones con mayor rapidez, tienen más información sobre la situación, crea mayor moral y compromiso y motivación entre los mandos medios y proporciona buen entrenamiento para ellos. Dentro de las desventajas es que puede presentarse falla de información y coordinación entre los departamentos, porque este departamento toma sus decisiones y digamos que no coordina mucho con este otro, o este la toma independiente de este y no coordinan. Entonces puede haber como esos desajustes. Normalmente la descentralización produce que haya más costo y salario de los administradores porque pues son más, se requiere más especialización, más experiencia y especialización para tomar decisiones. Y los administradores a veces tienden a tomar una decisión más estrecha, alejada de los objetivos y velan más por el éxito de su departamento que que de la organización como un todo. Y de las desventajas es que sus políticas y procedimientos pueden variar del cielo a la tierra entre un departamento y otro, así sean similares, porque toman sus propias decisiones. Hay que notar que dentro de las organizaciones hay una organización que se dice es la informal. La informal es aquella organización que surge espontáneamente en las relaciones individuales entre los trabajadores, entre los individuos que conforman la empresa. Y este tipo de organización informal tiene sus objetivos que pueden apoyar o no los objetivos de la organización. Por eso es tan importante humanizar la empresa, para que esta organización informal se ponga a favor de ellos o de la empresa. Entonces hay que hacer énfasis en la organización informal, en los grupos sociales que se arman, las comunicaciones, la motivación, el liderazgo, los enfoques participativos y la preocupación que debe tener la empresa por la satisfacción que deben tener sus empleados en el trabajo, para que esta organización informal trabaje a su favor también. Tipos de organización. Vemos dentro de las organizaciones, pues, está el sistema lineal o militar, ya lo vimos, donde la autoridad se centra en las cimas superiores. Está la organización funcional, lineofuncional, donde las decisiones se centran en quien tiene el conocimiento y la responsabilidad de cada área. Por ejemplo, una decisión de ventas o mercadeo, la toma el gerente de ventas o mercadeo porque es el más experto en el tema. Esa es la organización lineofuncional. Y la organización staff es esta que está con líneas así, interlíneas, donde un asesor, donde son más que todo especie de consultorías. Ellos asesoran y recomiendan, mas no toman decisiones ni tienen autoridad. Simplemente son consultores. Eso es lo que llamamos la organización staff. Bueno, ahí tienen lo de lo que les acabo de decir. Es
la organización lineal, la funcional y la de línea. Ahora hay otro tipo de organización que es la organización por comités. Se crean comités que pertenecen a diferentes áreas o departamentos para asignar varios asuntos de la administración a un cuerpo de personas que se reúne y se responsabiliza para discutir y tomar decisiones. Hay comités a nivel directivo que lo toman los accionistas de una empresa. Su trabajo es deliberar y resolver los asuntos de la organización. Hay comités ejecutivos. El comité directivo, como ese que les nombré allá de Ecopetrol, ese es un comité directivo. Hay un comité ejecutivo que lo nombra el comité directivo para que dirija los acuerdos que ellos toman en la organización. Y está el comité de vigilancia, que es personal de confianza que tiene la alta gerencia para monitorear las diferentes áreas. ¿Qué puede resultar de un diseño en una organización? Lo que decíamos, una organización muy burócrata, muy rígida, donde esa comunicación es demasiado formal, escrita, con notas, informes, documentos, procedimientos, reglas. Las promociones solo se hacen por méritos, por calificaciones, por estándares. Estas empresas que tienen alto índice de burocratización han demostrado que encuentran dificultades para mantenerse competitivas y atraer talento y entregar soluciones en poco tiempo. ¿Por qué? Porque tiene fuga de talentos. La gente, por lo general, los talentos no les gusta estar en este tipo de organizaciones tan burócratas. Y la docracia es el otro extremo de la burocracia. Es una estructura orgánica que se aprovecha, pero para bien de la organización, no del individuo. Y no para conseguir tampoco una holgura improductiva, para esperar que la gente haga lo que le plazca y tome el tiempo como le plazca. O sea, la idea no es que tenga, sino que funcione en bien de la organización. Propone una organización muy horizontal, donde los miembros pueden tomar decisiones consensuales entre el resto del equipo. Se enfocan más en la resolución de problemas y en los objetivos que en cumplir horarios. Tiene más relajadas las normas y reglas, pero sí hay énfasis en periodos de alta productividad y horarios de trabajo. Puede ser algo fuerte. La comunicación es directa e informal, pero muy eficiente. Eso se ve a nivel, a nivel directivo. Uno encuentra que van tomando las decisiones en los clubes, en una comunicación indirecta, informal, pero muy eficiente. Las competencias y la experiencia son bien importantes, son más importantes que la jerarquía. Entonces, esa es una adocracia que está resurgiendo dentro de los diseños organizacionales. En una microempresa, ¿qué sucede? Pues es una estructura muy pequeña, es cuando empiezan los emprendimientos. No existe a veces mucha estructura definida, es baja en complejidad, es una estructura plana con 2 o 3 niveles. Todos reportan al mismo individuo, puede ser el gerente, el dueño de la empresa. Su ventaja es que hay rapidez en la toma de decisiones, hay mantenimiento de bajo costo, movimientos financieros y contables claros. Y la desventaja es que todo depende de una sola persona. Esa persona llega a fallecer y queda esa empresa como que no saben qué hacer. Bueno, ahora hablemos de los organigramas. Ya para terminar, los organigramas deben incluir los siguientes datos, todos esos organigramas que hemos visto. Yo, de los que le mostré, por ejemplo, el de EPM es un PDF gigante. Yo solo les mostré una partecita de lo que era ese organigrama. Entonces debe contener el título de las actividades, que incluye el nombre de la empresa y la actividad a que se dedican. El nombre del ejecutivo que hizo el organigrama, que realizó la fecha, y la aprobación de la alta dirección. Es importante que la tenga para saber qué es el organigrama oficial.
Los tipos de organigramas se clasifican por su objetivo, como los que acabamos de ver, sus departamentos, si son estructurales, si muestra solo la estructura administrativa de la empresa, o si son funcionales, como las unidades, sus funciones, todo eso. Por su área o ámbitos hay organigramas maestros que presentan toda la organización o departamentales como el que les mostré de la Universidad del Sinú. Por su contenido esquemático que se elaboran para el público no tienen mucho detalle. La mayoría de los que hemos visto han sido esquemáticos, o los analíticos que son más detallados y técnicos ya para estudio, ¿no? Y se clasifican como, o sea, ¿cómo se pueden presentar los organigramas? Se pueden presentar, todo esto puede hacerse el mismo organigrama de diferentes formas. El vertical, que va de arriba hacia abajo, el de arriba tiene más decisión, más mando, va la jerarquización hacia abajo. O está el horizontal, que va de izquierda a derecha, es igual que este, pero de izquierda a derecha. O está el escalar, que pues para ahorrar espacio se hace de esta manera que tenemos acá: director general, gerente general. Debajo del gerente, ¿quiénes están? Está el gerente de recursos humanos, que es este mismo que está acá, y a su vez alcanza para colocar el encargado y coordinador de sueldo y salario, y el de relaciones industriales. En gerente de producción está el jefe de almacenes. Esta es una forma esquemática, escalar, de presentar también el organigrama, y hay otro organigrama que se llama el circular, muy usado cuando se quiere hablar de las normas ISO, donde el gerente, el que está en el centro, es el que es el líder, el liderazgo, el que tiene el liderazgo, y los otros pues son como el apoyo, ¿no? Para recolectar los datos, los manuales pueden ser, se hacen unos manuales y pueden ser manuales de política, de organización, de procedimientos, de técnicas y de puesto, hasta de puesto. O sea, se van yendo. Manual de política es lo que decidió la empresa en sus altas directivas. Departamentales es lo que tiene cada división. La división de chocolates tiene estos manuales departamentales. Manual de bienvenida, hay diversos tipos de manuales. Los manuales y los procedimientos. ¿Cómo se hace un procedimiento? Los procedimientos, pues, es una labor ardua donde hay que hacer como una lista de todas las actividades que hace la empresa y colocarle al ladito, pues, quién va a ser el encargado. Así se encuentran actividades duplicadas haciendo esa lista. Se analizan los trabajos y la forma en que se hacen, y se establece el procedimiento que los puede corregir. Si se ve alguna anomalía o distorsión, se presenta la propuesta, y también para eso se usan los flujogramas, donde se representan todos los procesos a través de un flujograma. Esta es alguna de la simbología usada en los flujogramas. Por ejemplo, este rombo es como decisión, sí o no que ocurre esto. Este es como una actividad. Por ejemplo, comprar. Y se escribe una breve descripción de la actividad. Este es movimiento, que debe ir hasta tal punto, se debe mover hasta tal punto de la organización. Este es un conector, que indica que hay un proceso de entrada, y este es el flujo con el que se va moviendo todo. Y esto representa documentos. Entonces aquí vemos un ejemplo: recepción y pago de facturas a proveedores. 13:45. Se envían, por ejemplo, este es un manual un flujograma que acompaña a un manual de procedimiento, porque esto hace más comprensible todo el proceso que leer todas las instrucciones una debajo de otra. Entonces, el proveedor envía las facturas de proveedores por email o físicamente. Llega la factura a la administración o a la contabilidad,
y se está pagando, se puede pagar por confirming. Confirming es un outsourcing que tienen los bancos con las empresas grandes para ellos mismos hacer la facturación. Entonces, si es por confirming, entonces la gerencia acepta las facturas y la remesa directamente a los bancos, y si no, pues la factura se va a pagar por transferencia si sí va a un proceso, y si no, pues o es por transferencia o es por confirme, una de las dos. Si no, se queda ahí dando vueltas, según lo que veo en este flujograma. Y así se va generando todo el flujograma, y arriba se va estableciendo quiénes son las áreas encargadas de esos procesos. Esta es una forma de hacer un flujograma. Bueno, y hasta hoy terminamos esta clase. Espero que les haya gustado, muy completa sobre organización. Nos vemos entonces en la próxima clase y ahí les llevo el quiz. Muchas gracias. Les llevo el quiz al comienzo de la clase. Gracias a Dios.